Javier Castrilli. Javier desde Córdoba, como decía, en Impacto y en el programa Futbolémico, lo recibe Neri Albornoz. Buen día, un gusto, ¿cómo anda? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos. Lo mismo a la distancia, Javier. ¿Usted cómo está? Cuéntenos, por favor, un poquito cómo está pasando esta situación. Y como todos los que con libertad restringida, lamentablemente, sobreviviendo a esta pandemia, ¿no? Y tratando de cumplir el aislamiento, salir lo menos posible y únicamente para comprar las cosas para alimentarse y bueno, tratando de ocupar los espacios de tiempo, organizándome. Aparte uno muchas veces recuerda las previas de los partidos, ¿no? Cómo tenía que organizar los tiempos para trabajar mentalmente, ¿no? Y desde algún lugar esto se asemeja bastante, porque la mente también hay que acompañarla, no hay que conducirla para que no se dispare con pensamientos que no hacen absolutamente nada bien. Así que en eso estamos. Creo que son momentos de reflexión, son momentos para tratar también de cultivar un poco el intelecto, tratando de leer, tratando de capacitarse, tratando siempre de encontrar algo para alimentar el alma, el espíritu y también el intelecto. Bueno, voy a ir sumando compañeros, Javier. Luis, te escucha Javier Castrilli. Javier, muy buen mediodía, Luis Salinas los saluda, y en mi primera intervención le quiero hacer una doble pregunta que tiene relación. La primera, si sigue opinando como cuando terminó el campeonato, que River se quedó sin salir campeón por el flojo desempeño de los árbitros, y en tal sentido, si usted vuelve al arbitraje colaborando con un gremio, el SADRA, acompañando al doctor Marconi en dicho gremio. Bueno, yo creo que ese partido de Lustó no fue precisamente muy feliz, ¿no? Creo que existieron jugadas, instancias en donde le tocó fallar, algunas digamos con más atenuantes que otras por la ubicación de los cuerpos, por la imposibilidad de observar la acción como correspondía, pero creo que bueno, fueron deficiencias arbitrales que hicieron de que River ese día no pudiera ganar y obviamente el campeón Boca se vio beneficiado también por esa actitud del árbitro, ¿no? Lamentablemente es así. Sigo considerando eso, no obsta de que siga considerando a Lustó como uno de los mejores en el país y acá en Sudamérica, ¿no? Me parece como que fue una tarde, una noche, digamos, fallida, pero no, eso no significa de que uno le quite mérito a Lustó. Y la otra pregunta, sí, obviamente, mi acercamiento, no solo con el SADRA, con todos los árbitros de buena fe que quieren luchar para tener un arbitraje libre, ¿no? Sin condicionamientos, sin dirigentes que sean sus dueños, y defendiendo a todos aquellos que precisamente por levantar esas banderas son atacadas desde la conducción de Pablo Tobillino, ¿no? Que los ataca al SADRA, induciendo a todos los árbitros renuncien para eliminar de la faz de la tierra al sindicato, ¿no? Precisamente un espacio en donde defiende los derechos de los trabajadores, y que fue precisamente el único espacio que le envió notas a Tobillino quejándose por las irregularidades en las designaciones de los partidos de los árbitros, notas que jamás fueron contestadas por él, ¿no? ¿Usted va a hacer comisión? ¿Cómo? ¿Comisión, Javier? ¿Va a ser comisión directiva usted, Sadra? No, para nada. Mi acercamiento es de solidaridad, respaldo y acompañamiento en todo lo que yo pueda hacer como ex árbitro y como amante del fútbol y del arbitraje. Yo ni siquiera estoy afiliado al SADRA. Bien. Hablaba de esta libertad, creo que usted dio, un poquito sabio usted de arbitraje, dio en la tecla. Nosotros tuvimos un poquitito un ejemplo de lo que significa la presión hacia los árbitros.
Talleres venían algunos fallos no muy felices hasta que su presidente de manera pública se comunicó con el designador, con el señor Federico Beligoy, y le dijo que creía que lo estaban perjudicando. Mágicamente ahí cambió para Talleres aquellas injusticias que el club venía viendo. ¿Usted cree que los problemas de los árbitros son excesivas presiones por parte de los dirigentes? Se escucha muy entrecortado, pero sí, absolutamente. Digo, a ver, no es casualidad las designaciones de Beligoy y de otros tantos, porque obviamente quienes pretenden manipular árbitros, obviamente que designarán instructores manipulables y que de alguna manera le busquen un marco teórico, un marco ideológico, desde el punto de vista técnico-arbitral, a sus pretensiones. Entonces creo que obviamente Beligoy es un operador de esos intereses que en estos momentos, digamos, confluyen también con el otro gran designador en la sombra, que es Gustavo Bassi, que es el que designa a los árbitros del interior del país, que eso es lo más brutal y lo más repugnante que está conviviendo con el fútbol del ascenso y con el fútbol del interior. En este momento, en el interior profundo de cada provincia, no hay ningún periodista especializado que no esté al tanto de las tropelías y de los desastres que se cometen en oportunidad de jugarse los partidos del ascenso y del interior del país. Entonces creo que esta situación que se viene agravando a lo largo de los meses, lamentablemente va por un camino que lleva incluso al propio presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA, Antonio Reed, a renunciar agobiado moralmente, como sostuvo él, y denunciando de que había arbitrajes amañados. Digo, si eso no es corrupción, bueno, ¿qué se entiende, qué se debe entender por corrupción? ¿No? El propio presidente del Tribunal de Disciplina de la AFA lo ha sostenido. Para todo esto, para todos aquellos que escuchan, hay abierta una instancia penal que está investigando y que esperemos que ahora, bueno, cuando se levante este tema de la cuarentena, continúe su desarrollo y se puedan arribar a conclusiones, ¿no? Seguimos, se ve que lo hemos perdido al compañero, a Luis. ¿Me escuchás, Neri? Sí, porque te habíamos perdido un segundo, por eso yo esperaba que vos le preguntaras. Javier, sin dudas que usted y otros árbitros, vamos a poner 4 o 5 para que no sea esto adularle a su persona, pero ha sido un referente en el arbitraje sin dudas y usted lo sabe. ¿Nunca, por ejemplo, Tapia le consultó a usted cualquier cuestión que tenga que ver con el arbitraje? No, jamás. A ver, yo desde que renuncié a la Asociación del Fútbol Argentino hace 22 años, jamás me llamaron para nada. No Tapia. Jamás me llamaron para nada. A ver si soy claro. Digo, yo quiero un arbitraje total y absolutamente impoluto, independiente, libre, que tenga las manos libres, que no le deban nada a nadie. No quiero árbitros que hagan caso a lo que le piden los dirigentes, que renuncien a un sindicato, porque hoy les ofrecen un ascenso, les ofrecen un partido, mañana le pueden pedir otra cosa a cambio de eso, en lugar de que renuncien a un sindicato. Entonces, yo quiero árbitros realmente con una fortaleza moral, anímica, digamos, que no se doblegue y que no se arrastre frente a la omnipotencia del poder de turno. Quiero árbitros que estén dispuestos a trabajar sin pensar en el tema económico, como ocurría en nuestra época, en donde nosotros si teníamos que pagar, pagábamos para dirigir. Que lo hagan por vocación. El camino del arbitraje es muy difícil, muy doloroso, se sufre mucho. Entonces hay que abrazar con mucho amor, con mucho afecto, con mucha pasión el arbitraje. Entonces aquellos que están atentos a ver si van a ganar dinero o si se van a acomodar, como hizo Pesota, como hizo Pompey,
por un cargo en la Asociación del Fútbol Argentino, renunciaron a la responsabilidad de defender los intereses de los trabajadores. Esos que hoy se autodenominan independientes, tienen patrón, tienen un dueño que se llama Pablo Tobillino, y hacen y deshacen conforme a los deseos, intenciones e intereses de Pablo Tobillino, y de Gustavo Bassi, y de Federico Beligoy, que son, digamos, sus brazos operadores. Dicho, pintado así el panorama, Javier, invita a uno a ser bastante escéptico de que esto pueda cambiar, ¿no? No sé cuál es el pensamiento suyo. Bueno, la pelota está en el campo de los dirigentes. En tanto y en cuanto los dirigentes quieran seguir conviviendo con esta mierda, seguiremos así. En tanto y en cuanto haya dirigentes que pretendan cambiar, limpiar toda esta escoria y empezar a trabajar con otra mentalidad, todo depende del arquetipo, del proyecto de árbitros que quieran y del futuro que quieran para el arbitraje argentino. ¿Esta mugre lo hizo renunciar a usted? Usted se fue muy joven del arbitraje, Javier. Mire, no, precisamente, a ver, yo me voy primero por mi disconformidad con manifestaciones vertidas por el entonces presidente del Colegio de Árbitros, que cometió exabruptos absolutamente repudiables, sugiriéndole a los árbitros en esas reuniones que participaban en esas reuniones que, entre otras cosas, que se fijaran en el color de camiseta cuando tuvieran que dirigir, y que que antes de sancionar se fijaran en ese color y que no sancionaran, o en una oportunidad lo llevó al entonces lamentablemente fallecido Fabián Madorrán, y delante de él le dijo: no hagan como este boludo que le echó 3 jugadores a Brasil y ahora tenemos un quilombo internacional. No solo con esos términos, sino obviamente con esas intenciones. Digo, a ver, seamos claros, estos son los deseos de personas que no están capacitadas para ocupar un cargo, que no lo hacen para ganar dinero, lo hacen para que no vengan los presidentes de los clubes a reclamarle, para no tener problema en su función, ¿me entienden? Entonces, los que presiden un colegio de árbitros no tienen que estar para evitar los problemas, tirándole el problema al árbitro, diciéndole: usted trate de no amonestar, de no expulsar, de no cobrar penales, y no le vaya a expulsar jugadores a Brasil. Le están diciendo: no le vayan a expulsar jugadores a los poderosos. Ustedes ya saben lo que tienen que hacer, ¿me entienden? No lo hacen, digamos, pretendiendo cobrar un dinero a cambio de ellos. No, ese tipo de dirigentes lo hacen para no tener problemas. Bueno, no están capacitados para presidir un colegio de árbitros, y desnudan las intenciones de este tipo de dirigentes. Los árbitros necesitan dirigentes que sean impermeables a las presiones dirigenciales y que puedan dirigir con libertad. Y eso es lo que uno reclamó en ese momento y seguirá reclamando, porque a partir de entonces nunca volvió a ocurrir un ámbito aséptico e impermeable de todo este tipo de presiones. Javier, usted mencionó perdón, Nelly. Usted mencionó el dinero en 2 o 3 oportunidades. Si usted hubiese tenido un pensamiento distinto con el arbitraje, ¿piensa que hubiese hecho mucho dinero? No, porque el arbitraje no es para ganar dinero. El arbitraje nunca lo fue. Siempre, históricamente, el arbitraje fue una actividad exclusivamente vocacional, y uno lo sintió así. Yo ni sabía lo que cobraba, ni me preocupaba, es decir, ni sabía cuánto iba a cobrar, ni me daba cuenta cuánto me pagaba ni lo que me descontaba. Aparte, en aquella época, todos teníamos obligación de tener un trabajo, un medio lícito de vida, y tenemos que, obviamente, que demostrarlo. Después, con el tiempo, obviamente, la situación, el contexto del país, el aumento de los índices de desocupación, trajo apareja
la gran cantidad de árbitros que quedaban sin ocupación, bueno, doblegó esa reglamentación que en ese momento estaba vigente, y de hecho se dio por sentado de que los árbitros no tenían que demostrar ese trabajo, y así quedó sentado que muchos empezaron a vivir de eso, ¿no? Pero aún así, hoy en día cualquiera se dará cuenta de que un árbitro puede llegar a tener un ingreso importante, interesante, pero que tampoco le garantiza el futuro. Cualquier árbitro que en este momento, aún siendo internacional, que no le renuevan el contrato, ese árbitro no es parado, no tiene garantizado el futuro con lo que le fue ganando. Tiene que, haber tenido, la suerte como Pitana de haber dirigido un mundial o varios mundiales y haber tenido una capacidad de ahorro. Pero el árbitro medio tiene que trabajar. El árbitro medio no puede vivir del arbitraje. Puede tener, como muchos, la enorme mayoría lo tienen como una changa, sí, porque obviamente lo necesitan, pero en tanto y en cuanto a ese árbitro no le renueven sus contratos, o sea despedido, o no le den partidos como ahora lo están perjudicando a los árbitros del SADRA, no dándole partidos, ¿no? Están privando su fuente laboral, lo están discriminando por el solo hecho de estar afiliado a un sindicato. Ese árbitro obviamente no tiene que trabajar, no puede vivir de ese arbitraje. Entonces, siempre la actividad del arbitraje fue tomada de esa manera. Por eso todos aquellos que nos acercamos al arbitraje, no nos quedamos en él precisamente para ganar dinero. Entonces, en otras latitudes... ¿Cómo quedó, Javier, no sé cómo decirlo, su relación o su... ¿Me está escuchando, Javier? Sí, lo escucho. ¿Me escucha? Sí, ¿Javier? Sí lo escucho. Hola, sí lo escucho. Sentí un pip, pensé que se le había cortado el teléfono a usted. No. ¿Cómo quedó su relación con Talleres? Si es que a usted le interesa, no sé, o le interesó su relación con algún club. ¿Cómo quedó después de aquel escándalo del Talleres River aquí hace muchos años en Córdoba? No, nunca volví a tener relación. En realidad uno nunca tuvo relación con ningún club. Sí. A ver, más que un ocasional cruce con algún dirigente en algún evento, aislada y esporádicamente, uno nunca tuvo relación con ningún club. Yo nunca fui socio, nunca frecuenté ningún club. Y bueno, lo de Talleres, que todos los padecimos tanto, lamentablemente, nunca volví a mucho menos a dirigirlo, ¿no? Si pasaron esos hechos, y como tantas otras oportunidades, tantos otros equipos o jugadores, no he vuelto a tener relación con ellos. Si pudiera cambiar algo, si volviera en el tiempo a aquel partido, ¿cambiaría algo de su conducción o nada de aquel día? No, porque todo se desencadenó por un penal desde atrás que lo tomaba Obulgen, lo abrazaba a Da Silva en un costado del área, la pelota fue por elevación para otro sector del área, y bueno, yo lo cobré, pero en ese contexto que Talleres estaba por descender, tenía obviamente imperiosa necesidad de ganar, fue un desastre todo, se fue todo el desastre, pero bueno, de la misma manera que se fue en el Vélez Boca, de la misma manera que se fue en el River Newell's, de la misma manera que se fueron en tantos otros partidos. Es decir, hay veces que la situación lleva al árbitro a sancionar algo de lo cual está absolutamente convencido, y que el resto del estadio y de los jugadores o no lo vieron o no lo quieren ver. La enorme mayoría de las veces no lo vieron. Entonces, obviamente que lo primero en ese contexto dispara el tema de la sospecha. Lo primero que se hace, más cuando se viene herido, se viene mal parado, se viene con la soga al cuello, que está por descender, con la angustia, con el dolor de la pasión
y bueno, obviamente que lo primero que se piensa es en lo peor, y se dejan, y muchos liberan la agresividad, la liberan a través de hechos de violencia, pero bueno, lamentablemente así es el fútbol, lamentablemente pues sí es el camino también del arbitraje, ¿no? Entiende Castrilli, ¿cómo le va? Matías Juez lo saluda, que digamos en el comentario general, después de tantos años, sobre todo en el hincha de Talleres, digo, el descenso de Talleres se lo terminaron facturando a Javier Castrilli. ¿Usted sintió eso, digamos, con el tiempo? Yo creo que a ver, el hincha racional no, para el hincha pasional puede ser, obviamente, sí, digo, a ver, como para el hincha de Boca la expulsión de Maradona, para el hincha de River, Claro. las expulsiones en River y Newell, o para el hincha de San Lorenzo el gol anulado a Silas, el hincha Independiente cuando se fueron de la cancha, el hincha de Lanús cuando los expulsó los jugadores, siempre va a haber un hecho que al hincha le cargue afectivamente en contra de la persona que lesionó su afecto, lesionó, hirió su inversión afectiva. Entonces obvio que va a haber una carga muy negativa para el recuerdo de la persona, pero a ver, si no entendemos el arbitraje desde el lugar, entonces entendemos poco de lo que es el arbitraje y el camino del arbitraje. Para aquellos que se pretenden iniciar en el camino del arbitraje, tienen que darse cuenta que esto lo va a esperar a la vuelta de cualquier esquina, pero esto ocurre en el fútbol de alta competencia, ocurre en el fútbol del interior del país, ¿me entiendes? Yo me formé a campo abierto, sin alambrado, los jugadores cambiaron de vecino. Entonces he tenido cientos y cientos de partidos complicados y de intentos de agresiones y de hinchas, jugadores que se fueron queriendo pelearme y queriendo pegarme y cuando yo dirigía sin policía, la seguridad era uno mismo. Entonces, cuando uno llega a primera división, ya sabe el fútbol y ya sabe los caminos. El camino de la tentación, el camino de la debilidad, el camino de cobrar lo que la gente ve, el camino de cobrar lo más fácil, de las faltas en ataque, para sacar los partidos, para que terminen empatados, el camino de muñequear en la mitad de la cancha, el camino de elegir la conveniencia y la comodidad en lugar del camino del deber ser. Ese camino de la conveniencia siempre lo evité, porque el árbitro tiene un compromiso con la seguridad jurídica, un compromiso para darle a cada uno lo que le corresponde, un compromiso con la previsibilidad. El árbitro lo que ve tiene que sancionar. Entonces no tengo que estar haciendo especulaciones. Sí, hoy es honesto el arbitraje, hoy, por las presiones de los dirigentes, por lo que cuenta usted de Tobillino, de Beligoy, de Bassi, ¿es honesto hoy el arbitraje? Yo creo que la enorme mayoría de los árbitros son honestos. La enorme mayoría de los árbitros son honestos. Es lo mismo que decir, hay periodistas honestos. Sí, la enorme mayoría de los periodistas son honestos. La enorme mayoría de los periodistas no reciben nada hablar bien de alguien o de algo. La enorme mayoría de los periodistas son independientes, son libres, y los árbitros también. Ahora, que debe haber periodistas que reciben esos sobres, o que debe haber árbitros que reciben sobres o insinuaciones, y sí, obvio que debe haber, digo, entonces cuando ocurren partidos sospechosos y sospechados, bueno, analicemos a los árbitros. Esa es una tarea que tienen que realizar aquellos peritos idóneos que están a cargo de la función de los árbitros, y que pareciera de que aquellos árbitros que se equivocan asiduamente, demostradamente que se han equivocado, porque hoy en día, hasta en tiempo real, tenemos las redes a través de Twitter, a través de Instagram, a través
las grabaciones de los partidos, las barbaridades que cobran, porque uno, cuando dirigía yo decía, pero al revés, cuántas cámaras, más cámaras haya, mejor, para que yo pueda demostrar lo que yo vi, lo que yo cobré. Entonces, hoy en día que tenemos esas cámaras, vemos barbaridades que cobran los árbitros. Y se da la casualidad que dentro de ese sistema de premios y castigos que tiene y que reina actualmente en la Asociación del Fútbol Argentino, más para el fútbol del ascenso y del interior, esos árbitros siguen siendo depositarios de la responsabilidad, le siguen dando partidos y le siguen ascendiendo de categoría. Entonces, los árbitros que tuvieron a los jugadores sentados, equipos sentados, protestando, presidentes que se fueron a quejar a la Asociación del Fútbol Argentino, que se fueron a encadenar, jugadores que denunciaron hechos de corrupción, y técnicos como ocurrió en el Olimpo de Bahía Blanca. El técnico lo invitaron a un programa de televisión, dijo la verdad, un viernes, y el lunes lo echaron de Olimpo. Es decir, fíjense ustedes la permeabilidad de los dirigentes para la presión del fútbol argentino, para la presión de la capital de Buenos Aires, ¿no? Lo deben llamado por teléfono al presidente de Olimpo, che, echalo a ese, mirá lo que dijo. Y lo echó. Y la permeabilidad de los presidentes de las ligas que permiten todo esto, porque son ellos los que representan al fútbol del interior en el seno del Consejo Federal. Entonces, cuando alguien se siente perjudicado por un arbitraje y ve que ese árbitro le dan mejores partidos y ve que sigue equivocándose y ve que ese árbitro asciende de categoría y que llega a primera división como hizo, que llega internacional como fue Merlos, llegó internacional, yo no lo puedo creer. Si Roberto Goicoechea, Humberto de la Casa vivían, ese hombre nunca hubiera llegado a ser árbitro internacional. Jamás. No hubiera llegado a primera. Entonces, cuando ocurren estas cosas que estamos comentando, los presidentes de las ligas tendrían que ir y decir, señores, defender los derechos de los equipos que representan como corresponde, no callarse la boca, para que después el presidente del club ahí tenemos miedo, porque si nos quejamos, nos funden, como hicieron con River, ¿no? Siempre lo toman a River como cuando fue Pasarela a quedarse con Grondona, lo descendieron. Entonces, se quejan con eso, y yo no sé qué le deben contestar a sus socios y simpatizantes cada vez que le ven robados un derecho, ¿no? Digo, me cuesta creer, ¿no? ¿Cómo pueden defender esa situación? Y en tal sentido, usted, si es llamado, con todo este contexto, que no debe ser fácil cambiar todo eso, si usted es llamado por la AFA, por cualquiera, a ser quien cambie el arbitraje, ¿usted qué diría? Bueno, primero y principal, esto se puede cambiar. Obviamente, difícil ser fácil, no, absolutamente nada es fácil en la AFA, porque hay que convivir con intereses. Entonces cada uno va a tratar de defender sus intereses. Pero bueno, obviamente que los actores principales que estamos hablando, estamos mencionando, no pueden formar parte de una solución cuando ellos son parte del problema. Es decir, no se puede imaginar que la solución venga en manos de Tobillino, o de Beligoy, o de Bassi, y de otros tantos. Entonces, obviamente que, por eso decía, la pelota está en el campo de los dirigentes. Son los propios dirigentes los que eligen el perfil del árbitro que quieren. Y en virtud de ese perfil, bueno, ¿qué arbitraje queremos para el futuro? Bueno, conforme al arbitraje que quieren para el futuro, tienen que elegir el conjunto de instructores o el cuerpo técnico de instructores para cambiar ese arbitraje que sea como ellos quieren. Para que eso ocurra, ese cuerpo técnico de instructores tiene que tener facultades. No se puede llegar al poder sin poder. Ineludiblemente, y más en un contexto dirigencial futbolístico, la persona
que sea designada tiene que tener un respaldo político, y ese respaldo político se lo tiene que dar el Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Y cómo ve justamente a AFA o Superliga? Bueno, esto que en un momento fue Superliga y ahora volverá a ser prácticamente AFA. ¿Cómo ve el nivel de los dirigentes del fútbol argentino? Usted es un tipo que, estamos hablando de arbitraje, pero usted es un tipo que conoce de dirigentes y demás. ¿Cómo lo ve? Yo creo que seguimos en un momento de transición. Yo creo que la era post-grondonista trajo estos coletazos, esta ingobernabilidad, sálvese quien pueda, todos contra todos, 38-38. Esto es consecuencia, obviamente, de la pérdida de un proceso realmente democrático y de la pérdida de la alternancia en el poder. Son todas consecuencias, vicios que se van adquiriendo de un grupo de poder, como va cooptando todos los espacios y que ineludible, inexorablemente termina en corrupción, porque eso ocurre en los gobiernos, está demostrado. Sí. Cuando se eternizan en el cargo, ineludiblemente la tendencia por las tentaciones al ser humano es caer en caminos de corruptela. Entonces, no solamente esos son los riesgos, sino también que bueno, una democracia, una pseudo democracia debilitada, ¿no? Que no sirve para nada, en donde no se expresa como corresponde la voluntad de la mayoría. Y termina siendo un gueto en donde obviamente se votan entre ellos con ajustes estatutarios que los hacen inoxidables en el cargo y que trae aparejado estos desaguisados. Se hace y se deshace conforme a sus intereses y que lamentablemente todos de afuera miran cómo el fútbol argentino se va precarizando técnicamente, va disminuyendo y que, bueno, hasta que los propios dirigentes no toquen fondo y no vean realmente la necesidad de un cambio, y esto va a seguir así. Entonces, creo que en este momento de transición hay, digamos, un sistema inmunológico en donde está evidenciando una resistencia, en donde quiere resurgir, en donde quiere cambiar y en donde quisiera aparentemente renacer la esperanza de ver una asociación del fútbol de Argentina distinta, ¿no? Esperemos que no le hagan otro 38. Fassi, el presidente de Talleres, ¿lo conoce? ¿Sabe por qué le pregunto específicamente por Fassi? Porque es uno de esos dirigentes que pretende ir en contra justamente de toda esta situación, y me acuerdo pienso en él cuando usted hablaba hace un rato de lo que hay que cambiar, por ejemplo, en el arbitraje, en la dirigencia del arbitraje. ¿Lo conoce? ¿Lo tiene ahí visto como dirigente? No quiere ir en contra. Fassi no quiere ir en contra. Fassi quiere ir a favor. Quiere ir a favor de otro fútbol. Yo lo conozco a Fassi. Es una excelentísima persona. Pero él no es que quiera cambio. Él quiere... A ver, no es que esté en contra. Él está a favor de otro fútbol, a favor de otra dirección, a favor de otra modalidad de conducir el fútbol. Entonces, obviamente que son aires de cambio, aire que se respira de otra manera, genera otra sensación. Comparta o no uno, si yo puedo, a ver, no compartir algunas cosas, qué sé yo, no compartir en el sentido de dar otra visión. Digo, a ver, si ahora me presentan un protocolo para los entrenamientos y yo puedo ver distintas cosas que más que no estar de acuerdo, me hago pregunta, digo, ¿y cómo van a cumplir con esto? Como por ejemplo, antes de cada entrenamiento hacer el control del COVID-19. ¿Cómo haces? ¿Tenés los insumos? ¿De dónde los sacás? Es decir, cuando todo el país está diciendo de que es difícil conseguir en este momento de pandemia mundial, y vas a tener los insumos necesarios para hacerlo, para tener todos los entrenamientos que hacerte previamente un control. Digo, esas son las pequeñas cosas que uno puede diferir, pero en el espíritu y en la base, digo, es el único que presentó un protocolo para salir de esto.
¿Y los demás qué hacen? ¿Qué están esperando? Digo, es un dirigente de vanguardia, es un tipo que evidencia a través de actos, de gestos, estar al frente, de pretender cambios. Muchos dirán, pero lo sacó de Alemania, que patatín. Me importa un bledo, viejo. Estate atento de lo que ocurre en cualquier lugar del mundo, porque obviamente si vos querés lo mejor, tenés que ver qué es lo que se está haciendo en otros lugares. Entonces, esa es mi opinión que yo tengo, la opinión que yo tengo de Fassi. Es una persona que no se queda en la cómoda, no se queda en la fácil, se pudo haber quedado en Pachuca, en México, no, él vino acá. Es una persona que me parece sumamente valorable. ¿Y ve otro dirigente como Fassi o con esas, no sé cómo decirle, no condiciones, sino con justamente con esas intenciones? Sí, yo creo que aparecen cíclicamente, aparecen personas que algunos que no provienen del ámbito del fútbol y que intentan cambiar, y algunos quedan en el camino y otros no, pero cíclicamente aparecen conjuntos de dirigentes que siempre quieren otro tipo de cosas, ¿no? Yo siempre fui optimista en ese sentido. En la medida de que el poder de decisión pase por la misma persona, seguiremos estando siempre lo mismo, obviamente, ¿no? Pero bueno, ojalá Dios quiera que los contextos vayan cambiando y que por ejemplo, gente como Fassi vaya teniendo mayor protagonismo en la toma de decisiones, no solo de Talleres, de la relación de Forastero. ¿Cómo quedó su relación con Diego después de aquella noche en Vélez? Lo que significaba, digamos, de ser árbitro y tenerlo a Diego en la cancha. Diego no era un jugador fácil, seguramente, para ser arbitrado, y usted, sobre todo en esa noche en Vélez, se puso cara a cara con Diego. ¿Cómo quedó después de tantos años con Maradona, ahora ya él en Argentina? Bueno, yo no le puse cara, él vino a pedir una explicación, no se la di, listo. Con Maradona nunca había tenido problemas, lo dirigí muchas veces y nunca fue un jugador problemático, nunca me resultó difícil manejar un partido que tuviera Maradona. Yo a Maradona siempre lo traté de señor, como traté de señor a José Pérez o a Domingo Rodríguez, es decir, a todos siempre traté de señor como forma igualitaria de tratar con la ley. Me parecía como un símbolo, como una especie de señal, ¿no? De que todos tenían que ser tratados de la misma manera. Y él también lo mismo hacia mí, siempre evidenció respeto, excepto ese día. Bueno, ese día, vuelvo a decir, ¿no? Como anteriormente lo dije respecto de Talleres, hay partidos, hay días en donde ocurren estas cosas y que uno no vuelve a tomar contacto ni con los jugadores, ni con técnicos, ni con equipos, ni con clubes, ¿no? No he vuelto a ver a Maradona, ni a hablar con él, mucho menos, ¿no? Y tampoco le guardo ningún rencor. Para mí siempre, terminados los partidos, terminó todo. No le guardo rencor, y comprendo también. Es decir, comprendo que él haya cargado que se haya quedado cargado negativamente para conmigo, porque así es el fútbol, así es el arbitraje. Lo mismo que digo con la gente de Talleres, ¿qué voy a esperar? Yo también tuve problemas con Belgrano. Bueno, nadie se acuerda de los problemas que yo tuve con Belgrano. Siempre queda lo más feo, para el recuerdo de un árbitro siempre quedará lo más feo, lo que más afectó, lo que más hirió. Pero eso con Maradona, lamentablemente a él le debe haber quedado ese recuerdo, ese intacto recuerdo de esa noche, que uno lo comprende, lo respeta. Pero reitero, no tengo ningún cor para con nadie, no para con Maradona, para con nadie. Javier, abusamos de su tiempo, pero la verdad que ha sido muy rica la charla. Incluso hubiéramos querido hablar un ratito más. Será en otra oportunidad seguramente. Que tenga muy buen día
y gracias de nuevo por estos minutos para con Radio Impacto y Fútbol Émico. No, al contrario, fue un gustazo y bueno, que tengan, lamentablemente en estas condiciones, la mejor cuarentena posible.